Ok, vamos a resolver algunos ejercicios sobre función verso y función raíz. En el primer ejercicio se nos dice, sea f(x) una función biyectiva tal que f va de -8 a 5 y al intervalo de 3 a 12. Se puede asegurar que el dominio y ámbito de su función inversa, estamos hablando de la inversa. Entonces a la inversa recuerden que lo que es tanto el dominio y el ámbito se van a invertir. Entonces la función inversa va a ir del intervalo 3 a 12 al intervalo -8 a 5, porque tanto el dominio y el ámbito se invierten en la función inversa. Recuerden, la función si va del intervalo a a b, la inversa lo va a hacer de b a a. Se invierte en dominio y ámbito. Entonces la respuesta en este caso sería la opción 2. En el siguiente, si una función f de x biyectiva, recuerden que biyectiva significa que es 1 a 1, tal que f de 3 da 7, entonces su inversa contiene el punto. Entonces, que f de 3 dé 7 significa que la función f tiene al punto 3,7. Ese punto es de la función f. Pero recuerden que una propiedad de la función inversa es que si un punto pertenece a mi función, entonces el mismo punto pertenece a la inversa, pero le debemos dar vuelta. Entonces en este caso el punto, si era 3,7, la inversa va a tener al punto 7,3. O sea, sería la opción 2. En este caso, el criterio de su inversa. Para la función nos están pidiendo su criterio. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la composición de funciones. Que recuerden que eso significa sustituir la x por la inversa, que le vamos a llamar y para mayor facilidad. Y eso siempre tiene que dar x. Entonces esto nos queda 5. La x la sustituimos por y, que representa la inversa, menos 4, y eso tiene que dar x. Y comenzamos a realizar el despeje. En este caso, el 4 está restando, debemos eliminarlo sumando, pero sumamos el 4 a ambos lados, se nos elimina. Eso nos queda entonces 5y, este se eliminó, igual a x más 4. Y el 5 que multiplica se elimina es dividiendo. Entonces dividimos entre 5 a ambos lados, se nos elimina el 5, y eso significa que la función inversa, en este caso es x más 4 sobre 5. Y listo. X más 4 sobre 5. Aquí estaría, sería la primera opción. Siguiente ejercicio. La siguiente representación gráfica muestra el consumo de agua en litros en una empresa a lo largo de un día laboral, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en horas militar, 16 horas. El eje horizontal representa el tiempo en horas y el eje vertical el consumo de aguas en litros. ¿Okay? Y dice que el tiempo varía entre las 4 y las 16 horas. ¿Okay? Entonces, ¿dónde la función tiene inversa? Bueno, aquí debería decir 7 en realidad. ¿Dónde la función tiene inversa? Ok, ¿dónde va a tener inversa? En intervalos donde la función sea creciente o decreciente. En este caso, puede servirnos el intervalo de 7 a 8, el intervalo del 9 hasta el 12, porque en este trozo la función es creciente, o el intervalo entre el 12 y el 14, también ahí es decreciente, o el intervalo del 14 al 15, que ahí es creciente, o del 15 al 16, que ahí es decreciente. Pero vemos que esas no están entre las opciones, entonces debemos considerar intervalos que pueden estar incluidos dentro de esos. Entonces hay varias formas. Analizar directamente cada opción, de 7 a 9, ok, aquí está el 7, y aquí está el 9. De 7 a 9, ¿qué hace la función? Sube y se mantiene constante. Este intervalo no nos sirve por este trozo. Entonces, por ese trozo, la función no podemos considerarla ahí que tiene inversa. Porque para tener inversa tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, en ese caso no nos funciona de 7 a 9. De 9 a 11, aquí está el 9 y aquí está el 11. Al 9 le corresponde aquí, al 11 le corresponde acá. Entonces, en este trozo, la función efectivamente es creciente. Entonces, podemos afirmar que de 9 a 11, la función sí tiene inversa. La otra opción, para que la podamos analizar, el intervalo de 10 a 14, acá está el 10 y el 14 está aquí. Al 10 le corresponde este punto, al 14 le corresponde acá. Entonces, en ese trozo la función crece y decrece. Ahí no nos funciona, porque ahí la función
haría los dos comportamientos y tiene que ser o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces en ese caso la única opción correcta es la opción del 9 al 11. La otra forma es que ustedes analicen los intervalos que les dije al inicio, de 7 a 8, entonces cualquier intervalo entre 7 y 8 sirve, entre 9 a 12, que ese fue el que nosotros teníamos, entre 9 a 12 nos sirve de intervalo, entonces cualquiera entre 9 y 12 se funcionaba, de 9 a 11, de 10 a 12, de 11 a 12, de 10 a 12, todos ellos servían, entre ellos el de 9 a 11. Entonces, recuerden, vimos el 9, el 11, que les corresponde a estos dos puntos, y en ese trozo la gráfica es estrictamente creciente, por lo tanto ahí puede tener inversa. Para las siguientes funciones de ellas, la que posee inversa en su dominio es muy sencillo. Podemos aplicar la prueba de la línea horizontal. Si aplico la prueba de la línea horizontal aquí, esta no me sirve, porque vemos una línea horizontal que corta dos veces, y si corta dos veces o más, ya no tiene inversa. Si yo trazo la línea horizontal acá, vean que aquí corta una, dos, tres veces. Definitivamente no tiene inversa. Pero en la tercera yo puedo trazar esta horizontal o esta, o esta, o esta, o esta. Y no importa la horizontal que yo trace, solo va a cortar una vez. Por lo tanto, si solo puede cortar una vez, esa es la que tiene inversa. Recuerden, la prueba de línea horizontal dice que si puedo trazar una horizontal que corte dos o más veces, ya no tiene inversa. Además, también podemos ver que esta es la que es estrictamente creciente. Solo esta, en cambio, esta decrece y crece, esta decrece, crece, decrece, no funciona. Siguiente. Para la función f representada un intervalo donde posee inversa. Entonces podemos analizarlos cada uno, de menos 6 a menos 1. Ok, vamos al menos 6, está aquí el menos 6, que le corresponde este punto. Y al menos 1, que le corresponde este punto de acá. En ese trozo la función decrece y crece, no sirve. Entonces no nos sirve ese intervalo. El de menos 6 a 4, ok, otra vez aquí tenemos el menos 6. El 4 está aquí, que le correspondería al punto de acá arriba. Ok, de ahí ese menos, decrece y crece. Definitivamente no tiene inversa en ese intervalo. Y el último de menos 2 a 2. Al menos 2 está aquí, que le corresponde este punto. Y el 2 está acá, que le corresponde este punto. Entre esos dos puntos la función es creciente. Por lo tanto, aquí la función sí puede tener inversa. Entonces la opción es la 3. Siguiente ejercicio. En este nos dicen una función que no posea inversa. Entonces, veamos la primera. En la primera, el 5 es imagen tanto del menos 1 y el 1. Y recuerden que para que tenga inversa tiene que hacer una relación 1 a 1. Como esta son dos preimágenes con la misma imagen, ya no cumple esta regla. Entonces esta no tiene inversa. Y como buscamos una que no tenga inversa, esta cumple. Esa no tiene inversa. Veamos las otras opciones. Aquí cada imagen tiene una única preimagen. En cada preimagen tiene una sola imagen. Esta de hecho es una relación 1 a 1. Esta tiene inversa. Y la última, miren, la última, cada imagen tenía dos preimágenes. Esta imagen también tiene dos preimágenes. Esta tampoco es 1 a 1. Por lo tanto, esta tampoco tiene inversa. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos dos opciones correctas, la primera y la tercera. Porque recuerden, estaban buscando que no poseyeran inversa. Entonces, estas dos no tienen inversa. Para la siguiente gráfica dada, la gráfica de su inversa corresponde a, ok, vean, para eso necesitamos recordar que la inversa invierte los puntos. Entonces, lo más fácil es darse cuenta de esto. Esta función corta el eje Y en 1. Entonces, la inversa debe cortar el eje X. Entonces, vamos a ver, esta corta el eje X en 1. Este tiene que ser forzosamente esta. Las otras no cortan el eje X en 1, pero analicemos los otros puntos. Cortaba el punto menos 1, 1. La inversa tiene que cortar, invirtiéndolo igual, menos 1, 1. Y podemos ver que esta corta efectivamente en menos 1, 1. Entonces, efectivamente, la inversa es esta primera opción. Vean la siguiente. Para la gráfica dada, la gráfica es su inversa. Entonces, vean, esta cortaba en 3, el eje Y. La inversa de cortar el eje X en 3. Pero esta corta el eje X en 3, la inversa de cortar el eje Y en 3. Entonces, curiosamente, la inversa de esta función es ella misma. Porque si cortaba en eje XY
3, de ahí la x va a ser en 3, y si esta corta x en 3, la inversa va a cortar el eje y en 3, o sea, queda exactamente la misma función. A veces sucede que la inversa de una función es ella misma. Vean la siguiente. Esta cortaba el eje y en menos 2. Entonces la inversa de cortar el eje x en menos 2. Recuerden, este es el eje y. Corta el eje y en menos 2. Entonces la inversa de cortar el eje x, o sea, el eje x en menos 2. Esta corta el eje x en menos 2. Esta no, ya esa no. Esta corta el eje x en menos 2. O sea, estamos entre la primera y tercera opción. Pero esta cortaba el eje x en 4. La inversa de cortar el eje y en 4. Esta corta el eje y en 4. Esta es la inversa. Vean que esta cortaba el eje y, pero en menos 4. Entonces, noten, cortaba el eje x en 4, corta el eje y en 4. Cortaba el eje y en menos 2, corta el eje x en menos 2. Recuerden que la inversa invierte los puntos. Veamos esta. Esta cortaba aquí el eje y en menos 1. Entonces la inversa de cortar el eje x en menos 1. Esta corta el eje x en menos 1. Y nada más, tiene que ser esta. Pero veamos otro punto para que estemos totalmente seguros. Vean este punto. Ese punto la función cortaba en 1, 3. La inversa debe ser al revés, en 3, 1. Efectivamente esta corta en 3, 1. Vean que 3 y 1. Entonces efectivamente esta es la función inversa. Este de acá dice, la siguiente representación gráfica muestra la cantidad de oxígeno en el aire en porcentaje en función de la altura en kilómetros. ¿Ok? Oxígeno, altura en kilómetros. Sobre el nivel del mar, el eje horizontal representa la altura en kilómetros h y el eje vertical representa el porcentaje de oxígeno, con la altura entre 0 y 5. Altura entre 0 y 5. La gráfica a la inversa, muy sencillo. Si esta cortaba el eje y en 20, la inversa de cortar el eje x en 20. Solo esta está cortando el eje x en 20, esta es en 10 y esta no lo está cortando. Entonces tiene que ser esta. Pero veamos el otro punto para estar bien seguros. Esta pasaba por este punto, que es el punto 5, 10. O sea, esta corta el 5, 10. La inversa debe ser al revés, en 10, 5. Ven que este punto efectivamente es 10, 5. Este punto es 10, 5. Efectivamente le dimos vuelta al punto. Entonces, vean, corta el eje y en 20, corta el eje x en 20. Este tenía el punto 5, 10, la inversa es en 10, 5. Efectivamente, esta es la inversa. Siguiente ejercicio. Nos piden, vamos a ver, realizar los procedimientos para dar la respuesta. Cada paso o operación tendrá un puntaje. Para una función lineal f definida en su dominio máximo, que contiene los puntos menos 5, 3 y 2, 7, calcule el criterio de la inversa. Podemos hacerlo con calculadora o a mano, lo vamos a hacer de las dos formas. Primero hagámoslo con calculadora. Como estos puntos pertenecen a la función f, tenemos que recordar que esos mismos puntos pertenecen a la inversa, pero tenemos que darle vuelta. O sea, la inversa va a tener el punto 3 menos 5, le doy vuelta a este punto, y al punto, este era 2, 7, entonces la inversa va a ser en 7, 2. Estos puntos van a ser de la inversa. Si lo hacemos con calculadora, debemos recordar que le agregamos un 1 entre ellos y nos vamos a la calculadora al modo de sistema de ecuaciones. Entonces en esta calculadora le doy menú, busco donde dice ecuaciones, le doy igual, escojo siempre la primera que es sistema y de dos incógnitas, 1 y 2. Ingreso los valores, primero es 3, 1 siempre al centro, menos 5, ahora sigue 7, 1 al centro y finalmente 2. Le doy igual y entonces el primer resultado era la pendiente, que es 7 cuartos. El segundo resultado es menos 41 cuartos, que es el valor de b. Recuerden que el modelo de función lineal es de la forma mx más b. Cuando ya averiguamos m y b, lo que hacemos es simplemente escribir esta misma fórmula, pero sustituimos la m y la b por los valores que nosotros acabamos de calcular. Entonces, esto nos quedaría que la función inversa es, la m es 7 cuartos y la b es menos 41 cuartos. Pero como ambas están entre 4, podemos ponerlo todo en una sola fracción.
Podemos dejarlas por separado, poner 7 cuartos x y menos 41 cuartos por separado. Pero en este caso, como son homogéneas, podemos escribirlo como una sola. Ahora, si m y b lo quieren calcular a mano, es muy simple. M se usa la fórmula de y2 menos y1 entre x2 menos x1 y b la fórmula de y menos mx. Entonces, si usan la fórmula, yo monto siempre primero la estructura. Cambio las letras por paréntesis, dejo el menos de la fórmula y pongo en los paréntesis los números que corresponden. Este sería x1, y1 y este x2, y2. Entonces, ya en la fórmula nos quedaría así. Y2, sí. Este y2, y2 será 2, ponemos 2, y1 es el menos 5, el x2 es el 7 y el x1 es el 3. Eso se ingresa en la calculadora y ya nos daría. De hecho, vean que efectivamente nos va a dar el 7 cuartos. Entonces, si yo hubiera puesto en la calculadora, vamos a ver, fracción, paréntesis 2 menos paréntesis el menos 5 y abajo paréntesis del 7 menos el 3 y efectivamente nos da 7 cuartos, lo que nos dio anteriormente con la calculadora. Y B, simplemente sustituimos el valor de y x por los valores del punto 1 o del punto 2, ustedes deciden. Entonces voy a usar el punto 1, y1 sería menos 5, menos m, x, y recuerden que dentro del paréntesis pongo los valores. Aquí viene m, que era 7 cuartos, y aquí viene x, que en este punto es el 3. Recuerden que estamos usando el punto 1. Ya eso en la calculadora nos daría menos 5 menos paréntesis fracción 7 cuartos paréntesis 3 y nos da menos 41 cuartos, lo mismo que nos había dado el resultado con la calculadora directa. Y ya escribimos la respuesta. Veamos el siguiente ejercicio. Para la función lineal f indicada en la gráfica, determina la ecuación, fórmula, modelo, criterio de la función inversa. Ecuación, esto es lo mismo. Entonces debemos extraer los puntos. Primero tenemos este punto, que este punto es 1 a la izquierda, 3 hacia abajo. Entonces este punto es menos 1, menos 3. Y este punto es subir, nada más. No me muevo a la izquierda ni derecha. Entonces a en x va a ser 0 y en y va a ser 1. Pero estos puntos son de la función f, queremos los de la inversa, entonces la inversa los invierte. Entonces la inversa va a tener el punto menos 3, menos 1 y al punto 1, 0. Esos puntos van a ser de la inversa. Podemos usar la calculadora, nos imaginamos un 1 entre ellos y vamos directo a la calculadora. Buscamos donde dice ecuaciones, 1, 2, en este caso, y empiezo a ingresar los números. Entonces serían menos 3, 1, menos 1, 1, 1 y 0. Le doy igual y el primer resultado es el valor de m, que nos dio un cuarto. Y el valor de b es menos un cuarto. ¿Ok? Ahora bien, vamos a estar seguros que ingresamos todos los números bien. Menos 3, 1 y menos 1. 1, 1 y 0. Todo está perfecto. Entonces ya solamente es de poner la respuesta. La función inversa va a ser de la forma mx más b. Entonces la función inversa nos va a quedar f inversa de x igual m nos dio un cuarto. X más b que dio menos un cuarto. Y ahí estaría bueno. Pero como ambas dan entre 4, podemos escribir todo en una misma fracción. Entonces podemos escribir todo dividido entre 4.
Gráfica de función raíz. En este caso, debemos recordar el modelo. Normalmente nosotros vamos a calcular primero los puntos fijos, que siempre son 0, 0 y 1a. Y el vector de traslación, que siempre va a ser menos bc, de acuerdo al modelo de función raíz. En este caso, recuerden, a es el número que está al frente de la raíz, b es el número que esté sumando o restando dentro de la raíz y c el número que sume y reste fuera de la raíz. Entonces, de acuerdo al modelito, puntos fijos van a ser, para esta función, 0, 0 siempre va a estar 1a, pero el valor de a es el número que está aquí. Como no hay ninguno, entonces en realidad hay una raíz, entonces el valor de a es 1. Y el vector de traslación, recuerden, el vector de traslación siempre son estos dos números, nada más que al valor de b hay que cambiarle el signo. Entonces el valor de b va a quedar menos 3, entonces nos va a quedar menos 3,2. ¿Ok? Y resolvemos cuánto nos da esto. Este nos va a quedar lo mismo porque con 0 no nos afecta. 1 menos 3 nos da menos 2 y 1 y 2 da 3. Si pueden hacerlo mental, perfecto. Si no pueden hacer mental una operación, háganlo con la calculadora. El 1 menos 3 que nos da menos 2. ¿Esto qué significa? Que debemos movernos 3 unidades a la izquierda y 2 hacia arriba. Y esta 2 a la izquierda y 3 hacia arriba. Entonces veamos el primer punto. 3 a la izquierda sería 1, 2, 3. Y 2 hacia arriba, 1, 2. Este es el punto menos 3, 2. El menos 2, 3 es 2 a la izquierda, 1, 2 y 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Aquí está. Ya teniendo los dos puntos, recuerden que solamente los unimos con una curva suave. Y esta sería nuestra función raíz. ¿Ok? Y listo. Ya quedó. Recuerden que es una curva, no una línea recta. Y listo. Esa es nuestra función raíz. Nos pedían el dominio. Recuerden que el dominio se los dice b, pero le cambiamos el signo. Entonces el dominio de esta función va a ser el 3, pero le cambiamos el signo de menos 3 a más infinito. E igual podemos verlo en la gráfica, que va del menos 3 hacia más infinito. Veamos la siguiente. Grafique la función. Entonces otra vez vamos a poner aquí el valor de a, b y c y seguimos el modelo. Empezamos con los puntos fijos. Primero 0, 0 y después 1a. A es menos 2, entonces va a quedar 1, menos 2. Y el vector de traslación va a ser, recuerden, siempre son estos dos números, pero al valor de b le cambiamos el signo. Entonces nos va a quedar 1, 3. Recuerden que al único que se le cambia el signo es al valor de b. Y resuelvo. Este va a quedar igual, 1, 3. 1 y 1 nos da 2. Menos 2 más 3 nos da 1 positivo. Entonces gráficamente esto significa una unidad a la derecha, 3 hacia arriba. Este es 2 unidades a la derecha, 1 hacia arriba. Entonces vamos al plano y los graficamos. Entonces el primero era 1 a la derecha hacia acá y después 3 hacia arriba. 1, 2, 3, aquí está. Este es el punto 1, 3. Y este es 2 a la derecha, 1 hacia arriba. Entonces 1, 2 y después 1 hacia arriba. Es este. Y unimos los puntos con una curva suave. Entonces esto nos quedaría más o menos, vamos a ver, disculpen ahí el trazo, una curvita suave, más o menos así. Déjenme ver si la puedo mejorar porque no quedó muy bien. Sería más o menos así. ¿Ok? Y listo. Básicamente esa sería la gráfica de nuestra función raíz. Y eso es todo. Y nos pedían el dominio y el ámbito. Entonces el dominio, recuerden que es con b, como es menos 1, le cambiamos el signo y entonces el dominio va a ser de 1 a más infinito. Y ya quedó. Ese sería nuestro dominio. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con los problemas.
El primer problema, vamos a ver qué dice. Una población de bacterias. Un cultivo crece según esta función, donde PT representa el número de bacterias después de T horas. Ve que tiempo están horas. Determine la función T de P. Vean que es la misma, nada más que al contrario, o sea, la inversa. Que modela el tiempo en función del número de bacterias. Entonces recuerden que esto lo más fácil es ponemos nuestra fórmula, que sería 5T a la 2 más 20 igual a la variable de nuestra función, en este caso igual a P. Y comenzamos a despejar. Primero vamos a eliminar el 20, número suelto. Como está sumando, lo elimino restando, pero resto a ambos lados. Eso hace que esto se cancele. Nos va a quedar entonces 5T2, porque este se eliminó, igual a P menos 20. Ahora debemos eliminar el 5. Recuerden que el número de la variable siempre está multiplicando, entonces elimina dividiendo. Pero lo que hago aquí, lo hago al lado derecho también. Se cancela y eso nos da entonces T a la 2, vamos a continuarlo aquí. T a la 2 igual a P menos 20 sobre 5. Pero todavía tenemos que eliminar el valor, vamos a ver, del 2 que tiene la T. Entonces recuerden que una potencia se elimina con una raíz. Lo sacamos raíz, pero lo que hago aquí lo hago acá. Recuerden que la raíz está abajo, ¿ok? Una vez que tenemos eso, entonces la raíz y el 2 se elimina. Y entonces nos va a quedar, vamos a ver, la raíz y el 2 se elimina. Y nos queda T igual, bueno, lo más correcto sería poner T de P es igual a raíz de P menos 20 sobre 5. Ese es el criterio T de P. Pero después nos hacen una pregunta. Si la población alcanza 145 bacterias, o sea, esta es la cantidad de bacterias, o sea, de la población, ¿cuántas horas han transcurrido? Entonces simplemente nos vamos a nuestra función y cambiamos P, o sea, la población, por 145. O sea, el tiempo va a darnos raíz de P, que es 145, menos 20 sobre 5. Eso lo ingresamos en la calculadora. Tendríamos entonces, vamos a ver, raíz de la fracción 145 menos 20 sobre 5. Eso nos da 5. O sea, respuesta, han pasado 5 horas. Y listo, ya tenemos el ejercicio resuelto. Veamos el siguiente. Problema 2. Altura de un proyectil. Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba y su altura ht en metros después de t segundos está dado por esta función. Determine la función t de h que modela el tiempo en función de la altura. Lo mismo, escribimos nuestra función, o sea, escribimos nuestra fórmula, que en este caso es esta, y la igualamos a la primera variable, que es h. Entonces nos queda menos 4,9t a la 2 más 16 igual a h. Y comenzamos a despejar. Entonces, en el despeje nos quedaría más o menos así. Nada más que, déjenme hacer un poquito más despacio. Listo. Entonces, en el despeje nos queda así. Este 16 hay que eliminarlo y se elimina es restando. Pero lo que yo hago aquí, lo hago acá. Se elimina. Nos va a quedar entonces menos 4,9 t a la 2, esto se eliminó, igual a h menos 16. Este menos 4,9, recuerden que ese número siempre está multiplicando a la variable. Lo eliminamos dividiendo, pero dividimos entre el mismo 4,9. Y lo que hago aquí, lo hago acá. Eso hace que el 4,9 se elimine y nos va a quedar entonces t a la 2 igual a h menos 16 sobre menos 4,9. Ahora, ese 2 hay que eliminarlo. Entonces, para eliminarlo, sacamos raíz. Pero lo que hago aquí, lo hago acá. Se elimina la raíz con el 2. Y entonces nos va a dar, sigámoslo aquí, nos va a dar que el tiempo, o sea que t, es igual a la raíz
de h menos 16 sobre menos 4,9. Claro está que normalmente en fracciones no se usa el negativo en el denominador. Eso lo podemos arreglar simplemente cambiándole el signo a todos. La h ahora se pone negativa, el 16 se pone ahora positivo y el 4,9 ahora se pone positivo. Y listo. Ya esa es nuestra función t de h. O sea, lo más correcto es escribirla en realidad aquí no poniendo t, sino poner t de h. Porque esa de todas formas era la función que nos estaban pidiendo. El tiempo en función de la altura. Ahora bien, ¿en qué momento el proyectil llega al suelo? Esa pregunta es interesante. Para que el proyectil llegue al suelo quiere decir que la altura es de 0. Entonces lo único que había que hacer era cambiar h por 0. Entonces en nuestra fórmula nos va a quedar el tiempo va a ser raíz de menos 0 más 16 sobre 4,9. Eso nos va a dar raíz de fracción de menos 0 más 16 sobre 4,9. En decimales nos da 1,81 redondeado. El tiempo estaba en, vamos a ver, en segundos. Entonces la respuesta dice que dura 1,81 segundos en llegar al suelo. Y listo, ya resolvimos el problema. Vamos con el siguiente. El siguiente problema dice, el costo total C de X en dólares de producir X unidades de un producto está dado por esto. 15, esto significa que cada producto cuesta 15 cada unidad y 10.000 es el costo fijo que tenga lo que incurre la empresa o quien haga este producto. Determina la función x de c, igual que siempre ponemos nuestra fórmula igual a la variable, que en este caso es el costo, y comenzamos a hacer el despeje. El 10.000 es el número suelto que vamos a eliminar, que se elimina del restante, pero lo hacemos a ambos lados. Se elimina, eso nos da entonces que 15x, este se eliminó, queda igual a c menos 10.000. Ahora el 15 hay que eliminarlo, pero recuerden, ese último número siempre está multiplicando a la variable. Entonces en este caso dividimos, pero lo que hago aquí, lo hago acá. Se cancelan y eso nos hace ver que x es igual a, bueno, lo más correcto sería decir x de c va a ser igual a c menos 10.000 sobre 15. Esta es la función que nos estaban pidiendo. Ahora, interprete el resultado. Bueno, ¿qué dice el resultado? El resultado lo que dice es que x, vean que desde el principio era la cantidad de unidades. Entonces, la cantidad de unidades, la cantidad de unidades o de producto en función o de acuerdo al, en este caso, al costo. Y listo, ya está. Vamos con el siguiente. En el siguiente problema dice, un estudio científico ha determinado que la pérdida de neuronas en miles durante un periodo de tiempo determinado está relacionado con el número de horas de sueño que una persona duerme por noche. La relación es lineal y solo es válida para personas que duermen entre 0 y 5 horas. O sea, la función solo es cierta, aparentemente, o tiene cierto nivel de credibilidad, siempre y cuando sean entre 0 y 5 horas. La función está dada por esta, neuronas de acuerdo a las horas, donde h representa las horas de sueño por noche. Determine la función h de n, o sea, la contraria, o sea, nos están pidiendo la inversa, que modela el número de horas de sueño necesarias para evitar una cierta pérdida de neuronas dentro del rango de validez del estudio. Entonces, ponemos la fórmula
igual a n en este caso, y comenzamos a despejar. El 15 está sumando, lo eliminamos es restando, pero lo que hago aquí lo hago acá. Se elimina el 15, nos queda entonces menos 3h, se eliminó, igual a n más 15, y el menos 3 se debe eliminar. Como él está es multiplicando h, se divide entre menos 3, recuerden que con todo y signo, pero lo que hago aquí lo hago acá. Se elimina, y eso nos queda que h de n en realidad va a ser igual a n más 15 sobre menos 3. Pero recuerden lo de poner signo negativo en el denominador, eso hay que arreglarlo. Entonces h de n va a ser igual a menos n menos 15 todo sobre 3 positivo. Y la última pregunta es, si una persona ha perdido 9000 neuronas durante el periodo de estudio, ¿cuántas horas de sueño durmió? Entonces eso sustituimos la n por los 9000. Vamos a hacerlo aquí mismo. Eso nos daría menos 9000 neuronas menos 15000, perdón, menos 15, todo dividido entre 3. Ingresamos eso en la calculadora. Vamos a ver, fracción menos 9000 menos 15 entre 3, eso nos dan perdón, no había notado un error, déjenme corregirlo. Aquí hemos restado el 15, este es resta, este es resta, y aquí cuando hacemos el cambio nos quedaría más 15. Entonces ahora sí, vamos a ver, esto nos daría nos daría menos 2995. Aquí tiene que haber un error. Vamos a ver. Ok, ya. Esto no debe decir 9000 neuronas. Debería haber dicho solo 9 neuronas. Ahí disculpen, tenemos que hacer la corrección porque si no, no tiene sentido el problema acá. Entonces, esto sería, vamos a ver, sustituimos por menos, que era la fórmula, y n, la cantidad de neuronas sería 9. Esto era más 15. Y entonces nos da, vamos a ver, 2. Estamos bien. Entonces eso nos da que h es 2. O sea que la cantidad de horas van a ser 2 horas. Entonces la respuesta es duerme, durmió en promedio 2 horas. Disculpen acá en este caso, por no debía haber dicho 9000 neuronas, debía decir 9 neuronas. Entonces, para perder 9 neuronas en este caso, tiene que haber dormido solo 2 horas en promedio. Y listo, eso sería todo el ejercicio. Repaso el último ejercicio por alguna cuestión de alguna duda. Menos 3h más 15 igual a n. El 15 suma, se elimina restando. El 3 que está multiplicando se elimina dividiendo. Recuerden que un signo negativo tenemos que corregir los signos, entonces hay que arreglarlos. La n nos queda negativo, el 15 nos queda positivo y el menos 3 nos queda positivo. Y ya para la pregunta es, si una persona ha perdido 9 neuronas durante el periodo de estudio, ¿cuántas horas de sueño durmió? Entonces simplemente la n la cambiamos por el 9. Sustituimos en la fórmula y nos da 2. Eso sería. Muy importante la tabla de evaluación, que recuerden que deben definir alguna estrategia para resolverlo, desarrollar ese procedimiento y finalmente dar la respuesta. Es muy importante que en todos los problemas siempre se tiene que dar respuesta al ejercicio. ¿Ok? Listo, eso sería.